No estás perdiendo el control de tu vida porque te falten inteligencia, disciplina o ambición. Estás perdiendo el control porque tus emociones están tomando decisiones antes de que siquiera percibas que existe una elección. Un solo mensaje puede alterar tu estado de ánimo. Un comentario puede cambiar tu tono. Un instante de presión puede secuestrar un día entero. Esto no es debilidad. Es lo que ocurre cuando las emociones operan sin liderazgo. La mayoría de las personas creen que sus emociones son su identidad. Dicen, yo soy así, soy una persona emocional, o esa es mi personalidad, o no puedo evitar lo que siento. Pero las emociones no son identidad, son respuestas. Son señales que recorren el cuerpo transportando información sobre percepción, amenaza, deseo y expectativa. El peligro comienza cuando esas señales se tratan como órdenes. Cuando la emoción habla y la acción la sigue de inmediato, la elección desaparece. Piensa en cuántas veces tu vida ha sido moldeada por momentos que nunca planificaste. Una reacción que dañó una relación. Una decisión tomada bajo estrés que cerró una oportunidad. Palabras pronunciadas con demasiada rapidez y que desearías poder retirar. Esos momentos rara vez nacen de la lógica o de la intención. Nacen del impulso emocional. El impulso es poderoso y cuando no se gestiona, dirige el rumbo. Este audiolibro no está aquí para enseñarte a suprimir tus emociones ni a fingir que no existen. La supresión crea tensión, la negación genera desconexión y el optimismo forzado produce fragilidad. Nada de eso conduce al control. El control comienza al comprender cómo funcionan realmente las emociones y al aprender a mantener el mando cuando emergen. La maestría emocional no consiste en sentir menos, consiste en elegir más. Cada emoción sigue el mismo patrón. Aparece un estímulo, el cuerpo reacciona, la mente explica. La mayoría cree que la explicación viene primero. En realidad, el cuerpo ya ha cambiado antes de que la mente entre en la conversación. Por eso las reacciones se sienten automáticas y justificadas. Cuando empiezas a pensar, ya estás dentro de la respuesta. La conciencia altera esa secuencia. En el momento en que reconoces la emoción como un proceso y no como una identidad, algo cambia. Dejas de estar dentro de la emoción y comienzas a observarla. La observación crea distancia. La distancia crea elección. Y la elección es donde reside el control. El control no es fuerza. El control es espacio. En ese espacio ya no estás obligado a reaccionar. Puedes hacer una pausa. Puedes respirar. Puedes decidir si expresarte te beneficia o te cuesta. Esa pausa puede durar apenas unos segundos, pero es la diferencia entre reaccionar por impulso y actuar con intención. Este audiolibro está diseñado como entrenamiento, no como motivación. La motivación se desvanece, el entrenamiento se acumula. Durante los próximos 60 minutos no se te pedirá que seas positivo ni que te tranquilices. Aprenderás formas prácticas de reconocer tus detonantes emocionales, regular tu sistema nervioso y responder con claridad, incluso bajo presión. Se trata de construir fiabilidad interior. Cuando controlas tus emociones, controlas tus decisiones. Cuando controlas tus decisiones, controlas tu dirección. Y cuando controlas tu dirección, tu vida deja de sentirse caótica y empieza a sentirse deliberada. Deliberada no significa fácil, significa elegida. Seguirás sintiendo ira, seguirás sintiendo miedo, seguirás experimentando estrés e incertidumbre. La diferencia es que esas emociones ya no decidirán cómo hablas, cómo actúas, ni quién te conviertes en los momentos difíciles. Te informarán, no te ordenarán. Mientras escuchas, desacelera. Esto no es ruido de fondo, es atención consciente. Permite que las palabras se asienten. Cuando algo resuene contigo, pausa el audio. Observa cómo aparece en tu propia vida. La maestría emocional siempre comienza con la observación honesta, no con el juicio. El juicio tensa la emoción. La observación la afloja.
Al final de este audiolibro, la meta no es la perfección, es el liderazgo. Liderazgo sobre tu mundo interior. Un liderazgo que te permita mantener la calma cuando otros entran en pánico, permanecer centrado cuando otros reaccionan y conservar la claridad cuando las situaciones se cargan emocionalmente. La calma no es debilidad, la calma es control. A lo largo de este recorrido, recuerda que el progreso es silencioso. Nadie aplaudirá tu contención, nadie verá las reacciones que evitaste ni los impulsos que interrumpiste, pero en tu interior algo cambiará. Te sentirás más estable, menos arrastrado, menos reactivo, más alineado con quien eliges ser. Esa alineación es poder, y es aquí donde tu vida comienza a transformarse. No a través de avances dramáticos, sino mediante pequeños y repetidos momentos de control. Cada pausa, cada respuesta regulada, cada decisión tomada desde la claridad y no desde la emoción. No necesitas convertirte en otra persona, necesitas recuperar la autoridad sobre ti mismo. Y es precisamente ahí donde comienza este viaje. Capítulo 1. Tus emociones están dirigiendo tu vida. Tu vida no se define por grandes puntos de inflexión dramáticos, se define por lo que haces en los momentos emocionales ordinarios. La mayoría de las personas cree que su futuro depende de decisiones trascendentales, cambiar de carrera, terminar una relación, comenzar algo nuevo. Pero mucho antes de que esos momentos lleguen, tu dirección ya se está construyendo a través de pequeñas reacciones emocionales que ocurren cada día. El tono que utilizas cuando te sientes irritado, el mensaje que envías cuando te sientes inseguro, el silencio que eliges cuando sientes miedo. Estos momentos parecen menores, pero se acumulan silenciosamente hasta convertirse en patrones que definen tu vida. No estás reaccionando una sola vez, te estás entrenando cada vez que reaccionas. Tus emociones no son el enemigo, existen para señalar información. Pero para la mayoría de las personas, las emociones han cruzado una línea peligrosa. Ya no son señales, son órdenes. Sientes presión y te apresuras. Te sientes cuestionado y te defiendes. Te sientes incierto y dudas. Con el tiempo las emociones dejan de aconsejarte y comienzan a dirigirte. Y cuando eso sucede, el control se desliza lentamente sin que lo adviertas. Cuando las emociones lideran, la elección desaparece. Piensa en cuántas veces tu estado de ánimo decide tu comportamiento. Cuando te sientes seguro, hablas con claridad y actúas con decisión. Cuando te sientes ansioso, postergas y sobrepiensas. Cuando te sientes frustrado, las personas de repente parecen difíciles. El mundo no cambia tan rápido, tu estado emocional sí. Sin embargo, la mayoría nunca cuestiona esta influencia. Asumen que sus reacciones están justificadas simplemente porque las sienten. Sentir algo no lo convierte en verdad. Sentir algo no lo convierte en sabio. Eso es piloto automático emocional. Aparece una emoción, tu cuerpo responde, tu mente llega después explicando y defendiendo la reacción. Elevas la voz y luego justificas por qué era necesario. Procrastinas y luego te convences de que estás cansado. Evitas una confrontación y lo llamas paciencia. La mente es extraordinariamente hábil para racionalizar conductas que nunca fueron elegidas de manera consciente. La reacción siempre viene primero, la justificación siempre llega después. Con el tiempo, este patrón se convierte en identidad. Comienzas a decir cosas como «yo soy así, no puedo evitarlo» o «es mi personalidad». Pero la personalidad, muchas veces, no es más que hábitos emocionales repetidos que jamás fueron cuestionados. Cuando repites las mismas reacciones durante el tiempo suficiente, comienzan a sentirse permanentes. No lo son, son respuestas entrenadas. Las emociones no entrenadas crean vidas predecibles. La previsibilidad puede sentirse segura, pero es peligrosa. Las personas predecibles son fáciles de manipular, por otros, por los entornos, por las circunstancias y sobre todo, por sus propios impulsos. Si alguien sabe qué te activa, puede dirigirte. Si el estrés siempre te vuelve reactivo, la presión se convierte en un arma en tu contra. Si el miedo siempre te hace retirarte,
Las oportunidades pasan silenciosamente frente a ti. El control no es dominación. El control es autoliderazgo. Muchas personas malinterpretan el control emocional. Imaginan represión, frialdad o negación. Visualizan a alguien distante e insensible. Eso no es control. Eso es evasión. El verdadero control es la capacidad de sentir sin ser arrastrado, de experimentar la emoción sin ceder la dirección. El control no consiste en apagar las emociones, consiste en colocarlas en la posición correcta. Las emociones deben informarte, no ordenarte. Entre lo que sientes y lo que haces a continuación, existe un espacio. La mayoría nunca lo percibe. Saltan directamente de sentir a actuar. Pero en ese espacio vive la libertad. En ese espacio puedes elegir contención en lugar de reacción, claridad en lugar de caos, fortaleza en lugar de impulso. El tamaño de ese espacio determina la calidad de tu vida. El poder comienza con una pausa. Cuando vives sin esa pausa, la vida se vuelve exhaustiva. Te sientes tironeado en demasiadas direcciones. Te arrepientes de palabras que no puedes retirar. Te preguntas por qué las situaciones se repiten. No es mala suerte, es impulso emocional. Las reacciones no examinadas crean patrones, y los patrones se convierten en consecuencias. Esto no trata de perfección, trata de conciencia. En el momento en que empiezas a observar tus emociones en lugar de obedecerlas, algo cambia. Dejas de estar dentro de la tormenta y comienzas a mirarla. Notas los detonantes antes de que estallen, percibes la oleada antes de la reacción. Esa conciencia por sí sola debilita el agarre de la emoción, porque aquello que se ve con claridad no puede controlarte ciegamente. La maestría siempre comienza con la observación. Este capítulo no te está pidiendo que cambies todavía, te está pidiendo que veas, que reconozcas dónde tus emociones han estado decidiendo por ti, que notes cuántas veces tu día es moldeado por sentimientos que nunca cuestionaste. El control no llega de golpe, comienza silencioso, en el instante en el que comprendes que las emociones pueden ser intensas, pero no tienen que estar al mando. Capítulo 2. El momento en que pierdes el control. Rara vez pierdes el control en grandes escenas dramáticas. Lo pierdes en segundos que apenas percibes. El momento en que pierdes el control suele sentirse justificado. Alguien te interrumpe. Un mensaje toca una fibra sensible. Una mirada se siente irrespetuosa. Antes de que comprendas lo que está ocurriendo, tu cuerpo se tensa, tu tono cambia y tu comportamiento se modifica. Cuando tu mente logra alcanzarte, la reacción ya ocurrió. Y una vez que ocurre, el costo comienza silenciosamente. La pérdida de control es rápida. El arrepentimiento es lento. La mayoría cree que perder el control significa gritar, explotar o actuar de forma irracional. Pero esa es solo una versión. También se pierde el control cuando te cierras, cuando evitas, cuando explicas en exceso, cuando buscas aprobación, cuando envías un mensaje que no necesitabas enviar, cuando guardas silencio cuando deberías hablar. El control no solo se pierde por agresión, se pierde cada vez que la emoción decide tu siguiente movimiento sin tu permiso. Cualquier reacción que no elegiste es una rendición. Toda pérdida de control comienza con un detonante. Un detonante no es el evento en sí, es el significado que tu mente le asigna. Un comentario se convierte en falta de respeto. El silencio se convierte en rechazo. La demora se convierte en fracaso. El momento externo es neutral. La interpretación es lo que enciende la mecha. Y como la mayoría de las interpretaciones ocurren de manera automática, las personas confunden los detonantes con la verdad. Los detonantes se sienten personales, pero son patrones. Observa cómo los mismos tipos de situaciones te provocan repetidamente. La autoridad, la crítica, ser ignorado, sentirte apresurado. Esos patrones revelan dónde viven tus reflejos emocionales. Un detonante no significa que alguien tenga poder sobre ti.
significa que algo dentro de ti aún no ha sido entrenado. Los detonantes exponen puntos débiles, no defectos de carácter. Aquello que te detona te enseña sobre ti. Cuando el detonante se activa, el cuerpo reacciona primero. Cambia el ritmo cardíaco, los músculos se tensan, la respiración se acorta. Todo esto sucede antes de que la lógica entre en escena. La biología toma el control. El sistema nervioso se prepara para una amenaza, aun cuando no existe un peligro real. Luego, la mente asume una tarea simple: justificar la reacción que ya ocurrió. El cuerpo reacciona, la mente explica. Por eso las discusiones escalan con tanta rapidez. Ambas partes reaccionan desde la sensación, no desde la intención. Las palabras se convierten en armas. El tono se vuelve más agudo. La escucha desaparece. En esos momentos ya no estás respondiendo a la situación presente. Estás defendiendo tu estado emocional. Allí no puede existir control, porque la conciencia ha sido reemplazada por la urgencia. La urgencia es enemiga del control. Uno de los momentos más comunes en que las personas pierden el control es cuando se sienten desafiadas. El desafío amenaza la identidad. Susurra: no eres suficiente, o estás siendo juzgado. La reacción que sigue rara vez tiene que ver con la situación. Tiene que ver con proteger la autoimagen. La defensividad se siente como fortaleza, pero es miedo con armadura. La defensividad es miedo disfrazado de poder. Otro momento en que el control se desliza es cuando las personas se sienten invisibles. Falta de respuesta, falta de reconocimiento, falta de validación. En esos momentos, la emoción impulsa a buscar reafirmación o forzar atención, volver a escribir, explicar demasiado, intentar demostrar su propio valor. Pero la búsqueda de validación es una fuga de control. También existe la pérdida silenciosa del control, la interna: sobrepensar, bucles mentales, conversaciones imaginarias, resentimiento callado. Nada sucede externamente, sin embargo, tu mundo interior está consumido. La energía se drena, la concentración desaparece. Puedes parecer calmado por fuera, pero por dentro la emoción corre sin supervisión. El silencio no siempre significa control. El error crítico que la mayoría comete es creer que el control se recupera después de reaccionar, disculpándose más tarde, explicando más tarde, reparando el daño más tarde. Pero el verdadero control existe antes de la reacción, no después. Una vez que la emoción ya dictó tu comportamiento, el poder ya fue expendido. El control debe preceder a la acción. Aquí es donde la conciencia se vuelve innegociable. Debes aprender a reconocer las primeras señales de pérdida de control: la mandíbula que se aprieta, el habla que se acelera, el impulso de responder inmediatamente. Esas señales son advertencias, no órdenes. Cuando las detectas a tiempo, interrumpes el patrón antes de que se complete. La conciencia interrumpe el impulso. Este capítulo no busca que te culpes por tus reacciones, busca que comprendas el momento exacto en que la elección desaparece. Ese momento es pequeño, casi invisible, pero es donde todo cambia. Si lo pierdes, la emoción conduce. Si lo detectas, eliges. La meta no es dejar de sentir detonantes, la meta es no ser poseído por ellos. A medida que avances, comienza a observar el segundo exacto en que tu estado interno cambia, no después de la reacción, sino antes. Ese es el momento en que el control se pierde o se reclama, y aprender a reconocer ese instante es el primer paso real hacia la maestría. Capítulo 3. El poder de la pausa. El movimiento más poderoso que puedes hacer, con frecuencia, es aquel que decides demorar. El control rara vez es estruendoso. Es silencioso, deliberado y paciente.
La mayoría de las personas cree que la fortaleza se manifiesta en la rapidez, respuestas inmediatas, réplicas afiladas, decisiones instantáneas. Pero la velocidad pertenece al instinto, no a la maestría. Cuanto más rápido reaccionas, menos control tienes. Cuanto más pausada es tu respuesta, mayor es la autoridad que recuperas. Aquí es donde la pausa se convierte en un arma, no de ataque, sino de autoliderazgo. La pausa no es vacilación, es mando. Entre lo que sientes y lo que haces, existe un breve espacio. Para la mayoría, ese espacio se omite por completo. La emoción aparece y la acción la sigue al instante. La pausa es el momento en que eliges no colapsar ese espacio. Es la decisión de esperar un aliento más de lo que tu impulso está dispuesto a permitir. En ese aliento, tu sistema nervioso se aquieta y tu mente recupera el acceso a la elección. Un solo aliento puede cambiarlo todo. Cuando haces una pausa, interrumpes el impulso. Las reacciones emocionales adquieren poder a través de la velocidad. La ira se alimenta de la inmediatez. La ansiedad prospera en la urgencia. La presión exige movimiento instantáneo. La pausa rompe esa exigencia. Le indica a tu cuerpo que no hay una emergencia, incluso cuando la emoción insiste en que sí la hay. La urgencia es manipulación emocional. La pausa la desenmascara. La mayoría de las reacciones que lamentas no necesitaban ocurrir en el momento en que ocurrieron. El correo electrónico podía haber esperado. La respuesta podía haber sido más breve. El silencio podía haber sido intencional en lugar de reactivo. Cuando eliminas la velocidad, eliminas la mayoría de los errores. Las decisiones tomadas con calma rara vez se lamentan. Las reactivas casi siempre. La velocidad genera daño. La quietud genera claridad. La pausa es también la forma en que recuperas respeto, tanto de ti mismo como de los demás. Quienes reaccionan de inmediato parecen controlados por las circunstancias. Quienes hacen una pausa parecen centrados. Escuchan más tiempo. Hablan con intención. Su presencia desacelera la sala. Esa calma se percibe antes de ser comprendida. La calma comunica autoridad sin palabras. En el plano interno, la pausa transforma tu relación con la emoción. En lugar de estar dentro del sentimiento, das un leve paso hacia afuera. Lo observas en lugar de convertirte en él. Esa separación no debilita la emoción, la refina. Sigues sintiendo ira, pero ya no secuestra tu conducta. Sigues sintiendo miedo, pero ya no decide tu dirección. La observación debilita el agarre de la emoción. La pausa no significa no hacer nada. Significa no hacer nada hasta que llegue la claridad. Significa permitir que la sensación atraviese tu cuerpo sin forzar su expresión. La mayoría de las emociones alcanzan su punto máximo y se disipan rápidamente cuando no se alimentan con reacción. Cuando haces una pausa, permites que la biología complete su ciclo sin interferencia. Las emociones se extinguen más rápido cuando no se las aviva. Habrá resistencia. Tu mente argumentará que pausar te vuelve pasivo, débil o indeciso. Es una leyenda aprendida de una cultura adicta al ruido y a la inmediatez. En realidad, pausar es un acto de confianza. Señala que confías lo suficiente en ti como para esperar. Esperar es fortaleza. La práctica comienza en momentos pequeños. Hacer una pausa antes de responder un mensaje, antes de explicarte, antes de defenderte. No son actos dramáticos, pero son transformadores. Cada pausa entrena a tu sistema nervioso para tolerar la emoción sin obedecerla. El entrenamiento ocurre en instantes ordinarios. Con el tiempo, la pausa se vuelve automática. Dejas de sentirte apresurado por tus emociones.
Dejas de ser arrastrado por los detonantes. Empiezas a responder desde la intención y no desde el impulso. Esto no es supresión, es alineación. Tus acciones comienzan a coincidir con tus valores en lugar de con tus estados de ánimo. La alineación crea coherencia. La coherencia crea poder. La pausa es el lugar donde habita la maestría emocional. Es invisible, interna y profundamente personal. Nadie te felicitará por ella. Nadie notará las batallas que evitas. Pero en tu interior, algo cambia. Te sientes más estable, más claro, menos dominado por oleadas emocionales. No se trata de perfección, se trata de recuperar el espacio donde existe la elección. A medida que avances, recuerda esto. Cada vez que haces una pausa, das un paso de regreso hacia el mando. Cada vez que demoras una reacción, fortaleces el control. La pausa es pequeña, pero es donde comienza tu libertad. Capítulo 4. Dominar la ira sin suprimirla. La ira no es el problema. Perder la dirección mientras estás enojado sí lo es. A la mayoría de las personas se les enseña la lección equivocada sobre la ira. Se les dice que la oculten, que se calmen o que la dejen ir. A otros se les anima a expresarla libremente, a desahogarse, a liberarla sin restricción. Ambos caminos fracasan por la misma razón. Tratan la ira como algo que debe eliminarse o estallar, en lugar de algo que debe comprenderse y disciplinarse. La ira es energía, y la energía no es buena ni mala. La ira aparece cuando se cruza un límite, cuando algo se percibe como injusto, cuando las expectativas chocan con la realidad. En ese sentido, la ira es informativa, señala que algo te importa. Pero cuando la ira toma el control de tu conducta, pasa de ser señal a convertirse en sabotaje. Las palabras se afilan, el tono se endurece, el juicio se estrecha. En esos momentos, la ira no te protege, te expone. La ira descontrolada siempre debilita tu posición. La supresión parece control, pero no lo es. Cuando empujas la ira hacia abajo, no desaparece, espera, se acumula, se filtra lateralmente a través del sarcasmo, el distanciamiento, la agresividad pasiva o explosiones repentinas que te sorprenden incluso a ti. La ira reprimida envenena la claridad porque mantiene tu sistema nervioso en un estado constante de tensión. Lo que suprimes termina controlándote. En el extremo opuesto, la expresión descontrolada se siente poderosa en el momento. Alzas la voz, envías el mensaje, dices exactamente lo que piensas. Produce un alivio breve, pero el alivio no es resolución. La expresión sin disciplina intercambia liberación a corto plazo por daño a largo plazo. El respeto se erosiona, la confianza se debilita, las opciones desaparecen. El alivio es barato, el control es valioso. Dominar la ira no significa ni suprimirla ni desatarla, significa contenerla el tiempo suficiente para usarla con inteligencia. La contención no es represión, es estructura. Así como el fuego es destructivo sin límites y útil dentro de ellos, la ira se convierte en fortaleza solo cuando está guiada. La disciplina le da propósito a la ira. Cuando la ira surge, la primera tarea es desacelerar el cuerpo. La ira acelera la fisiología, la respiración se acorta, los músculos se tensan, la visión se estrecha. Antes de tomar cualquier decisión, el cuerpo debe volver a estar bajo control. Una respiración más lenta envía una señal de seguridad. Una postura relajada reduce la escalada. Esto no es debilidad, es regulación. No puedes pensar con claridad en una tormenta que tú mismo estás alimentando. Una vez que el cuerpo se aquieta, la claridad comienza a regresar. Es entonces cuando la ira puede examinarse en lugar de actuarse.
Pregunta qué límite fue cruzado. Pregunta qué valor fue amenazado. Pregunta qué resultado deseas realmente. La ira sin dirección arremete. La ira con dirección establece límites. Los límites son afirmaciones serenas, no armas emocionales. Una respuesta disciplinada ante la ira suele ser silenciosa. No grita, no insulta, no se precipita. Nombra el problema y delimita la conducta. Este tipo de respuesta resulta incómodo al principio porque le niega a la ira su vía de escape habitual, pero también les niega a los demás el poder de provocarte hacia el error. Cuanto más calmado estás, menos control los otros tienen sobre ti. Muchas personas temen que si no expresan la ira con fuerza, serán ignoradas o desrespetadas. En realidad ocurre lo contrario. Los estadios emocionales reducen la credibilidad. La firmeza serena impone atención. Se escucha con mayor atención a quienes hablan sin volatilidad emocional. La estabilidad gana respeto más rápido que la intensidad. La ira también se vuelve peligrosa cuando se dirige hacia adentro. La ira autoinfligida se manifiesta como diálogo interno severo, vergüenza y descontento constante. La disciplina también se aplica aquí. En lugar de atacarte, la ira puede redirigirse a estándares más altos, mayor esfuerzo y corrección sin crueldad. El autorrespeto crece cuando la ira se utiliza para mejorar, no para castigar. La maestría no significa que dejes de sentir ira, significa que la ira ya no decide cómo actúas. La sientes, la reconoces, desaceleras y luego eliges una respuesta que sirva a tu posición a largo plazo, no a tu emoción inmediata. La ira es temporal, las consecuencias no lo son. Al entrenar esta habilidad, espera resistencia. La ira es adictiva porque se siente energizante. Dejarla pasar sin expresarla puede sentirse como una pérdida. No lo es contención. Y la contención es el fundamento del poder. Cada vez que sostienes la ira sin permitir que te dirija, fortaleces tu autoridad sobre ti mismo. El poder es control silente sobre fuerzas intensas. Este capítulo se trata de recuperar la ira como un recurso en lugar de una carga. La ira puede afilar límites, clarificar valores y alimentar acciones decisivas, pero solo cuando eres tú quien sostiene las riendas. Cuando la ira trabaja para ti, se convierte en fortaleza. Cuando te conduce, se convierte en debilidad. La diferencia es disciplina. Capítulo 5. Controlar el miedo y la sobrepensación. El miedo no es una advertencia de peligro. La mayoría de las veces es una advertencia de incertidumbre. El miedo rara vez se anuncia con claridad. Se disfraza de vacilación, de duda y de pensamiento interminable. Te dices que estás siendo prudente, analítico o responsable. En realidad, el miedo ha tomado el volante y se ha rebautizado como lógica. Así comienza la sobrepensación, no como inteligencia, sino como evitación emocional. La sobrepensación es el miedo intentando sentirse productivo. El miedo está orientado al futuro. No responde a lo que está ocurriendo ahora, sino a lo que podría ocurrir después. Un error que podrías cometer, un rechazo que podría darse, una pérdida que tal vez llegue. La mente empieza a construir escenarios, a ensayar resultados, a escanear amenazas que aún no existen. El cuerpo reacciona como si esos futuros imaginados fueran reales. El cuerpo no distingue entre imaginación y realidad. Por eso el miedo es agotador. No estás enfrentando un solo problema, estás enfrentando decenas de versiones imaginarias del mismo. Cada pensamiento tensa un poco más el sistema nervioso. Cada escenario añade peso. Finalmente, el movimiento se vuelve casi imposible. No porque la situación sea compleja, sino porque el miedo la ha multiplicado. El miedo crece cuando se lo examina sin fin.
se reduce cuando se lo confronta directamente. La mayoría responde al miedo pensando más. Cree que la claridad llegará si analiza lo suficiente. Pero el miedo no se disuelve a través del pensamiento, se disuelve a través de la acción. Incluso acción pequeña, incluso acción imperfecta. La acción te ancla al presente, donde el miedo tiene menos poder. La claridad sigue al movimiento, no al revés. La sobrepensación suele sentirse responsable, pero rara vez es útil. Da vueltas, se repite, regresa a las mismas preocupaciones sin resolución. La mente finge que está resolviendo problemas, pero en realidad está posponiendo decisiones. Al miedo le encanta la demora, porque la demora te mantiene a salvo del riesgo, al menos temporalmente. La demora se siente segura y silenciosamente roba impulso. El miedo también se alimenta de la identidad. Susurra historias sobre quién eres y qué ocurrirá si fracasas. No estás preparado, harás el ridículo, te arrepentirás. Estos pensamientos se sienten personales, pero no son verdades. Son narrativas protectoras diseñadas para mantenerte dentro de un territorio familiar. Lo familiar no siempre es lo que te realiza. Para controlar el miedo, debes cambiar tu manera de responderle. El primer paso es reconocerlo como una señal, no como un veredicto. El miedo no significa detente, significa prepárate. Significa desacelera, aclara y avanza de todos modos. El miedo es información sobre riesgo, no una orden de retirada. El miedo informa, tú decides. Una forma poderosa de desarmarlo es pasar de la ansiedad vaga a la planificación concreta. El miedo prospera en la ambigüedad. Cuando nombras pasos específicos, plazos y posibles alternativas, la mente se relaja. La planificación convierte el miedo en estructura. La estructura reduce el ruido emocional. La estructura calma el sistema nervioso. Otra habilidad crucial es aprender a tolerar la incomodidad sin escapar hacia el pensamiento. El miedo genera sensaciones incómodas en el cuerpo, tensión, inquietud, desasosiego. La sobrepensación suele ser un intento de huir de esas sensaciones. Cuando permaneces presente con ellas en lugar de correr, pierden intensidad. La incomodidad pasa más rápido cuando dejas de resistirla. Controlar el miedo no significa eliminarlo. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es la capacidad de actuar mientras el miedo está presente. Cada vez que avanzas a pesar del miedo, le enseñas a tu sistema nervioso que la incertidumbre es sobrevivible. Con el tiempo, el miedo deja de dominar tus decisiones. La confianza se construye mediante la exposición, no mediante la reafirmación constante. El miedo también se debilita cuando reduces el horizonte temporal emocional. El miedo piensa en años. El control vive en momentos. Pregúntate qué debe hacerse en los próximos 10 minutos, no en los próximos 10 meses. Acotar el enfoque limita el alcance del miedo. Los pequeños pasos debilitan los grandes temores. A medida que practicas, la sobrepensación pierde su dominio. Los pensamientos se convierten en herramientas en lugar de trampas. Sigues pensando pero con dirección. Sigues considerando resultados pero sin parálisis. El miedo ya no controla el ritmo de tu vida. No se trata de huir al miedo, se trata de atravesarlo. Este capítulo trata de recuperar el movimiento. El miedo y la sobrepensación roban impulso en silencio. Al reconocer el miedo por lo que es y responder con estructura y acción, recuperas el control. El miedo puede hablar en voz alta, pero no tiene la última palabra. Capítulo 6. Mantener la calma bajo presión. La presión no te quiebra. Revela cuánto control tienes realmente. La mayoría cree que la presión viene del exterior. Plazos, expectativas, conflictos,
responsabilidades. Pero la presión no es el acontecimiento en sí. La presión es tu reacción interna ante la demanda que se te impone. Dos personas pueden enfrentar la misma situación. Una se mantiene serena, la otra se desmorona. La diferencia no es fortaleza, es regulación. La presión pone a prueba tu base emocional. Cuando la presión aumenta, el sistema nervioso busca velocidad. Quiere respuestas rápidas, soluciones inmediatas, alivio instantáneo. La respiración se vuelve superficial, la atención se estrecha, la mente se adelanta, intentando escapar de la incomodidad. En ese estado, la calma parece imposible, no porque no esté disponible, sino porque la urgencia ha tomado el mando. La urgencia es la ilusión que roba el control. Mantener la calma bajo presión no significa sentirse relajado. La calma no es comodidad. La calma es estabilidad. Es la capacidad de mantener tu estado interno firme mientras la exigencia aumenta. Esa estabilidad te permite ver con claridad, priorizar con precisión y responder con eficacia cuando otros comienzan a entrar en pánico. La calma es funcional, no emocional. Uno de los mayores errores que cometen las personas bajo presión es intentar eliminarla. Se dicen que necesitan menos estrés, menos demandas, circunstancias más fáciles. Pero la presión es inevitable si deseas responsabilidad, crecimiento o liderazgo. El objetivo no es eliminar la presión, es ampliar tu capacidad para sostenerla. La capacidad determina el rendimiento. La presión se vuelve peligrosa cuando activa reactividad emocional. Responder bruscamente, tomar decisiones apresuradas, intentar controlarlo todo, retirarte mentalmente. Estas reacciones parecen protectoras, pero en realidad reducen tu eficacia. Cuanta más presión sientes, más disciplina necesitas, no menos. La presión exige estructura, no impulso. Un marco poderoso para mantener la calma bajo presión es simple y repetible. Primero, céntrate físicamente. Desacelera tu respiración. Baja los hombros. Enraíza tu postura. Esto envía una señal de seguridad al sistema nervioso. Sin regulación física, la claridad mental no puede regresar. El cuerpo conduce a la mente de vuelta al control. Luego, reconoce la presión sin resistirla. La resistencia amplifica el estrés. El reconocimiento lo neutraliza. Decirte internamente, esto es presión, no peligro, reformula la experiencia. Dejas de luchar contra la sensación y comienzas a trabajar con ella. Lo que reconoces pierde poder. Después, limita tu enfoque. La presión abruma porque expande demasiado la atención. Todo parece urgente, todo parece importante. La calma se restablece al reducir tu enfoque a lo que importa ahora. Una decisión, un paso, una respuesta. Esta contención reduce el ruido mental. El enfoque es una forma de contención emocional. Finalmente, avanza de manera deliberada, no rápido, no perfecto, deliberado. Bajo presión, la acción deliberada envía una señal de liderazgo a tu sistema nervioso. Le indica a tu cuerpo que tú estás al mando, no la situación. El movimiento deliberado estabiliza el caos. Este enfoque no elimina la presión, cambia tu relación con ella. La presión se convierte en algo que llevas contigo, no en algo que te arrastra. Con el tiempo, tu tolerancia aumenta. Situaciones que antes te abrumaban comienzan a sentirse manejables. La calma se entrena mediante la exposición. Otro aspecto esencial para mantener la calma bajo presión es la neutralidad emocional. Neutralidad no significa indiferencia, significa no atar tu identidad al resultado inmediato. Cuando tu autoestima depende del resultado del momento, la presión se multiplica. Cuando tu enfoque está en el proceso, la presión se vuelve más ligera.
El apego alimenta la presión. El proceso la disuelve. Muchas personas confunden calma con pasividad. Creen que si no están visiblemente estresadas, no están trabajando lo suficiente. En realidad, la concentración serena permite un rendimiento superior. Atletas, cirujanos, pilotos y líderes dependen de la estabilidad emocional bajo presión porque preserva la precisión. La precisión requiere calma. Notarás que las personas calmadas desaceleran los ambientes. Su presencia regula a los demás. Su tono estabiliza las conversaciones. Sus decisiones reducen el pánico. Esa influencia no proviene de la autoridad formal, proviene de la estabilidad emocional. Las personas confían instintivamente en quienes permanecen serenos cuando las cosas se complican. La calma es contagiosa. Este capítulo trata de construir fiabilidad interior. Cuando la presión aumenta, no desapareces, no reaccionas a ciegas, permaneces presente, regulas tu cuerpo, acotas tu enfoque, actúas con intención. Esa fiabilidad se convierte en tu ventaja. La presión siempre estará presente. La calma es lo que te hace eficaz cuando lo está. A partir de ahora, deja de preguntarte cómo evitar la presión. Empieza a preguntarte cómo enfrentarla sin perderte a ti mismo. La capacidad de mantener la calma bajo presión no es un rasgo de personalidad, es una habilidad. Y como toda habilidad, se fortalece cada vez que la practicas. Capítulo 7. Desapegarse de la validación. La necesidad de ser aprobado es una de las formas más silenciosas en que las personas pierden el control. Rara vez se manifiesta como desesperación, se disfraza de ajuste. La mayoría no advierte con qué frecuencia sus emociones están atadas a respuestas externas. Una respuesta que se demora altera el estado de ánimo. Una expresión neutra genera tensión. La falta de reconocimiento siembra duda. Sin darse cuenta, comienzan a moverse según señales que no controlan. La aprobación se convierte en brújula. Y cuando la brújula es externa, la dirección nunca es estable. La validación reconforta. La dependencia de ella tiene un costo. El problema no es el aprecio, es la necesidad. Cuando tu equilibrio emocional depende de cómo reaccionan los demás, entregas tu autoridad. Empiezas a explicar cuando el silencio sería más firme. Suavizas límites para evitar incomodidades. Actúas para agradar en lugar de hablar con autenticidad. Con el tiempo, el yo se vuelve negociable. El respeto propio se erosiona en silencio. La búsqueda de validación suele ocultarse tras buenas intenciones. Ser amable, ser complaciente, caer bien. Pero debajo de esos comportamientos hay miedo. Miedo a la desaprobación, miedo al rechazo, miedo a ser malinterpretado. Ese miedo empuja a las personas a editarse hasta que la autenticidad parece un riesgo. El miedo reescribe la identidad. Cuando la aprobación importa en exceso, las emociones se vuelven inestables. El elogio produce euforias pasajeras. La crítica provoca caídas abruptas. Las reacciones neutras se perciben como amenaza. Esta volatilidad emocional no tiene que ver con la situación en sí, sino con haber externalizado el valor propio. Lo que externalizas, no lo controlas. Desapegarse no significa volverse frío, distante o indiferente. Significa separar el sentido de identidad de la retroalimentación inmediata. Permitir que los demás reaccionen sin modificar automáticamente tu posición central. Puedes escuchar, puedes considerar, pero ya no te doblas de manera automática. El desapego es independencia interior. Uno de los signos más claros de dependencia de validación es la sobreexplicación.
Surge el impulso de justificarte para asegurarte de que los demás comprendan tus intenciones, pero la sobreexplicación suele revelar inseguridad, no claridad. Cuando confías en tu postura, necesitas menos palabras. La claridad requiere menos defensa. Otro signo es la reactividad emocional ante las opiniones. El elogio te energiza en exceso. La crítica te drena de manera desproporcional. Cuando la retroalimentación gobierna tu estado emocional, también gobierna tu conducta. Comienzas a elegir acciones en función de reacciones anticipadas, no de alineación interna. La anticipación reemplaza la intención. Desapegarse de la validación comienza por reconocer que no toda opinión merece peso. Algunas reflejan proyecciones, otras inseguridades o simples malentendidos. Tratar cada reacción como significativa otorga poder al ruido. No todas las voces importan. Una base interior estable te permite evaluar la retroalimentación en lugar de absorberla. Puedes preguntarte si se alinea con tus valores, tus metas y tu dirección a largo plazo. Si es así, la consideras. Si no, la dejas pasar sin costo emocional. El discernimiento protege la energía emocional. Este desapego también restaura la calma. Cuando dejas de vigilar cómo eres percibido, la atención vuelve hacia adentro. Te vuelves menos tenso, menos reactivo, menos fragmentado. Las decisiones se simplifican porque ya no se negocian con audiencias imaginarias. La paz sigue la alineación con uno mismo. El desapego fortalece los límites. Cuando ya no necesitas aprobación, decir no se vuelve más sencillo. El silencio resulta cómodo. El desacuerdo se vuelve tolerable. Dejas de gestionar impresiones y comienzas a gestionar conductas. Los límites se construyen sobre la confianza en uno mismo. Habrá incomodidad. Soltar la validación se siente como entrar en la incertidumbre. La mente advertirá que el desapego conduce al aislamiento. Es otra ilusión. El desapego saludable no aleja, atrae respeto. Las personas perciben cuando alguien no actúa para obtener aprobación. La confianza sin actuación es magnética. El desapego también te protege de la manipulación. Quien busca validación es fácilmente influenciable por el elogio y la presión. Cuando la aprobación pierde su dominio, la manipulación pierde su levanca. La estabilidad emocional se convierte en defensa. La independencia debilita el control externo. Este capítulo no te pide que dejes de importar. Te invita a importar de forma selectiva, a enraizar tu estabilidad emocional en lo interno y no en lo externo. Cuando la validación se vuelve opcional en lugar de necesaria, tus emociones se aquietan, tus acciones se vuelven más limpias, tu presencia se vuelve firme. La libertad comienza cuando la aprobación deja de ser requisito. A medida que avances, observa cuando tu estado de ánimo cambia por reacciones que no controlas. Detecta el impulso de explicar, de agradar, de suavizar la verdad. Esos momentos son invitaciones a desapegarte. Cada vez que resistes la atracción de la validación, recuperas autoridad sobre tu mundo emocional. No estás aquí para ser aprobado. Estás aquí para estar alineado. Capítulo 8. Disciplina emocional diaria. El control emocional no se construye en momentos de crisis. Se forja en la repetición silenciosa de los días ordinarios. La mayoría espera a que las emociones se vuelvan abrumadoras para intentar gestionarlas. Reaccionan cuando la ira estalla, cuando la ansiedad alcanza su punto máximo, cuando la presión se vuelve insoportable. Para entonces, el control ya es difícil. La verdadera maestría no es reactiva,
es preventiva. Es el resultado de una disciplina emocional diaria practicada mucho antes de que llegue la intensidad. La disciplina crea estabilidad antes de que la necesites. Disciplina emocional no significa controlar lo que sientes, significa controlar cómo respondes de manera consistente. Así como la fuerza física se construye con entrenamiento regular, la fortaleza emocional se construye con regulación intencional repetida. Los pequeños hábitos moldean el sistema nervioso más que cualquier revelación dramática. La constancia supera la intensidad. Una de las prácticas diarias más poderosas es el reajuste emocional al inicio del día. La mente suele despertar cargando emociones inconclusas del día anterior: tensión, resentimiento, anticipación. Si no se interviene, esas emociones dictan en silencio el tono, la paciencia y el enfoque. Un reajuste deliberado interrumpe esa inercia. No tienes que arrastrar ayer hacia hoy. El reajuste puede ser simple: unas respiraciones lentas, un momento de quietud, una decisión consciente sobre cómo quieres presentarte ante el día. No es pensamiento positivo, es posicionamiento emocional. Estás eligiendo tu postura interna antes de que el mundo comience a ejercer presión. La postura determina la respuesta. Otro elemento clave de la disciplina emocional es rastrear patrones en lugar de juzgar momentos aislados. Muchas personas se critican por reacciones puntuales, pero la maestría surge al observar tendencias. ¿Cuándo pierdes la paciencia? ¿Cuándo se intensifica la ansiedad? ¿Cuándo te retraes? Los patrones revelan dónde se requiere disciplina, señalan oportunidades de entrenamiento. La reflexión diaria fortalece la conciencia. No se trata de escribir extensamente, sino de observar brevemente. ¿Qué te activó hoy? ¿Cómo respondiste? ¿Qué funcionó? ¿Qué no? Esta reflexión no busca culpa, busca retroalimentación. La retroalimentación convierte la experiencia en aprendizaje. La reflexión transforma la emoción en datos. La disciplina emocional también implica gestionar los estímulos. Lo que consumes influye en cómo te sientes. El ruido constante, el contenido negativo y la sobreestimulación debilitan la regulación. El silencio, el enfoque y la información intencional la fortalecen. La disciplina incluye elegir qué permites entrar en tu espacio mental. El input determina el tono emocional. Otra práctica subestimada es la respuesta diferida. No necesitas contestar de inmediato. Mensajes, solicitudes, opiniones pueden esperar. Concederte tiempo reduce reacciones impulsivas y refuerza la autoridad interna. Con el tiempo, tu sistema nervioso aprende que la urgencia es opcional. La demora construye control interno. Las rutinas físicas también sostienen la disciplina emocional. El sueño, el movimiento y la nutrición afectan directamente la regulación. Cuando el cuerpo está agotado, las emociones se vuelven volátiles. La disciplina no es solo mental, es fisiológica. Cuidar el cuerpo estabiliza la mente. El cuerpo respalda la maestría emocional. La disciplina emocional también implica practicar la moderación cuando las cosas van bien. El éxito puede desestabilizar tanto como el estrés. La euforia, el orgullo y la validación pueden sacarte de equilibrio si no se regulan. Mantenerse centrado en los momentos altos preserva la consistencia. La estabilidad también importa en el éxito. La disciplina diaria te enseña a responder desde los valores y no desde los estados de ánimo. Cuando las emociones fluctúan, tus acciones permanecen alineadas. Te vuelves confiable para ti mismo. Esa confiabilidad construye una confianza que no depende de las circunstancias.
La autoconfianza crece con la repetición. Habrá días en que la disciplina parezca aburrida, rutinaria, invisible. Es señal de que está funcionando. La disciplina emocional no es espectacular, es silenciosa. Nadie aplaude tu autocontrol. Nadie ve las reacciones que evitas. Pero esos momentos invisibles moldean quién te conviertes. La maestría se construye en silencio. Este capítulo propone cambiar tu relación con el control emocional, del esfuerzo al hábito. Dejas de forzar la calma en las emergencias, porque la calma se vuelve familiar. Dejas de luchar contra las emociones, porque las guías diariamente. La disciplina reemplaza la lucha. Los hábitos crean libertad. Al avanzar, deja de buscar grandes revelaciones emocionales. Busca rutinas emocionales. Los pequeños actos repetidos de regulación que practicas cada día determinarán cómo respondes cuando la vida te ponga a prueba. Y cuando esas pruebas lleguen, no necesitarás estar a la altura de las circunstancias. Ya estarás entrenado. Capítulo 9. Control emocional y poder personal. El poder personal no es dominio sobre los demás. Es coherencia dentro de uno mismo. La mayoría asocia el poder con posición, estatus o autoridad. Pero esas formas de poder se vuelven inestables cuando el control emocional es débil. La verdad es sencilla. Quien no puede regular sus emociones terminará perdiendo influencia, por talentoso o inteligente que sea. La inestabilidad emocional se filtra en el tono, en las decisiones y en la presencia, y los demás lo perciben de inmediato. Las personas confían en lo que se siente estable. Cuando las emociones oscilan con facilidad, la conducta se vuelve impredecible. Un día muestra seguridad, al siguiente retraimiento. En un momento eres decidido, al siguiente vacilante. Esa inconsistencia genera fricción. Los demás no saben qué esperar y por lo tanto dudan en confiar. La confiabilidad es el fundamento del poder. Y la confiabilidad comienza con el control emocional. El poder crece a partir de la previsibilidad del carácter. Las personas emocionalmente reguladas no son pasivas, son precisas. No se precipitan en reacciones, no se dejan arrastrar a conflictos innecesarios. Conservan energía y la emplean con intención. Esa contención crea gravedad. Los demás ajustan su conducta a su alrededor porque perciben solidez, no volatilidad. La calma genera autoridad sin necesidad de imponerla. En el liderazgo, el control emocional determina si las personas se sienten seguras o a la defensiva. Cuando alguien reacciona de manera emocional bajo presión, transmite fragilidad. Cuando mantiene la compostura, transmite capacidad. Por eso los líderes serenos son seguidos incluso sin estridencia. Su estabilidad reduce la ansiedad ajena. La estabilidad inspira confianza. El poder personal también se manifiesta en la toma de decisiones. Las reacciones emocionales distorsionan el juicio. El miedo reduce las opciones. La ira sesga la percepción. La euforia nubla la evaluación del riesgo. Cuando las emociones dominan, las decisiones se vuelven cortoplacistas. Cuando están reguladas, las decisiones se alinean con la dirección a largo plazo. La claridad exige distancia emocional. Esa distancia no implica desconexión de la realidad, significa no ser absorbido por el momento. Puedes sentir presión sin convertirte en presión. Puedes sentir emoción sin volverte emocionalmente desbordado. En esa separación habita el pensamiento estratégico. La estrategia se desintegra en el caos emocional. Otro componente del poder es el autorrespeto. Cuando actúas de manera impulsiva de forma reiterada, pierdes respeto por ti mismo. Dices cosas que no sientes, rompes promesas que te hiciste. Con el tiempo, la confianza se erosiona. El control emocional reconstruye el autorrespeto porque tus acciones coinciden con tus intenciones, y el autorrespeto alimenta la confianza.
La confianza basada en el control emocional es silenciosa, no busca validación, no sobreactúa, no responde a cada estímulo. Es una confianza que se percibe más de lo que se exhibe, y transforma la manera en que los demás responden ante ti. La presencia es poder. Las personas emocionalmente reguladas también se recuperan con mayor rapidez, no permanecen atrapadas en estados emocionales más tiempo del necesario. Procesan, ajustan y avanzan. Esa resiliencia se acumula con el tiempo, generando un impulso que pocos logran igualar. La resiliencia es poder sostenido. El poder también es la capacidad de decir no sin culpa y sí sin miedo. El control emocional elimina la necesidad de agradar, de demostrar o de proteger el ego. Las decisiones se vuelven más limpias, los límites más firmes. La energía deja de dilapidarse en ruido emocional. Los límites protegen el poder. Cuando controlas tus emociones, controlas tu ritmo. No te apresura la urgencia, no te paraliza el miedo. Te mueves de manera deliberada. Ese ritmo crea ventaja, porque actúas desde la elección y no desde la presión. La elección es el núcleo del poder. Este capítulo no trata de volverte dominante sobre otros, trata de volverte inquebrantable por dentro. Cuando las emociones están reguladas, tu presencia estabiliza los entornos, tus palabras adquieren peso, tus decisiones sostienen dirección. El orden interior genera influencia exterior. A medida que integras esto, observa cómo cambian tus relaciones. Es posible que los demás pongan menos a prueba tus límites, que los conflictos se desactiven con mayor rapidez, que surjan oportunidades porque se percibe tu confiabilidad. No es manipulación, es alineación. El poder sigue la maestría emocional. Cuando controlas tus emociones, dejas de perder energía, dejas de reaccionar innecesariamente, dejas de negociar con impulsos. Lo que queda es enfoque, claridad y una autoridad serena. Ese es el verdadero poder personal. Capítulo 10. Convertirte en quien se lidera a sí mismo. El autoliderazgo no consiste en controlar la vida, consiste en ejercer control dentro de ti. La mayoría de las personas son conducidas por las circunstancias, los estados de ánimo y los impulsos sin advertirlo. Despiertan reaccionando a demandas, transitan el día respondiendo a la presión, lo terminan exhaustas sin saber con claridad a dónde fue su energía. No es que la vida sea injusta, es que el liderazgo interior nunca se estableció. Si no te lideras a ti mismo, algo más lo hará. Liderarte no significa imponerte disciplina mediante presión o autocastigo. Significa fijar una dirección y volver a ella una y otra vez, sin importar el clima emocional. Las emociones fluctúan, el liderazgo permanece. Sientes frustración sin abandonar tus estándares, sientes duda sin abandonar la acción. Los estándares crean continuidad. El autoliderazgo comienza con la identidad, no con quien deseas ser, sino con cómo decides presentarte cuando las cosas se vuelven difíciles. El liderazgo se revela bajo tensión. Cuando todo está en calma, cualquiera puede comportarse adecuadamente. Cuando las emociones se elevan, el liderazgo se sostiene o se derrumba. La presión revela liderazgo. Cuando te lideras, las emociones forman parte del proceso, no del volante. La ira informa límites, el miedo informa preparación, el entusiasmo informa motivación. Ninguna toma el control. Tú sigues siendo quien elige la dirección. Liderar es elegir dirección en medio de la emoción. Esto exige confianza en ti mismo. La confianza se construye cuando tus acciones se alinean de manera constante con tus valores, incluso cuando resulta incómodo. Cada vez que haces una pausa en lugar de reaccionar, refuerzas esa confianza. Cada vez que actúas deliberadamente en lugar de impulsivamente, la fortaleces. La confianza se edifica con coherencia. El autoliderazgo también implica asumir responsabilidad sin caer en la autoinculpación.
Reconoces tus reacciones sin atacarte. Corriges conductas sin vergüenza. Ese equilibrio permite crecer sin colapsar emocionalmente. La responsabilidad fortalece la identidad. Liderarte significa estar dispuesto a decepcionar a otros cuando sea necesario. La aprobación pasa a segundo plano frente a la alineación. Dejas de negociar tus estándares para mantener la comodidad. Esto no te vuelve rígido, te vuelve claro. La claridad reemplaza el conflicto interno. Habrá momentos en que las emociones intenten apartarte del liderazgo. Fatiga, estrés, frustración. En esos instantes, el autoliderazgo no es dramático, es simple. Reduce el ritmo, respira, regresa a tus principios, elige la siguiente acción correcta. El liderazgo vuelve a través de pequeños actos. A medida que se fortalece, la vida interior se aquieta. Menos discusiones internas, menos arrepentimientos, menos ruido mental. Las decisiones se simplifican porque se filtran por valores y no por estados de ánimo. Los valores simplifican las decisiones. El autoliderazgo también transforma tu relación con los tropiezos. El fracaso deja de amenazar tu identidad. Se convierte en información, en retroalimentación, en ajuste. El control emocional permite aprender sin derrumbarse. Aprender requiere seguridad emocional. Cuando te lideras, los demás lo perciben, no porque impongas autoridad, sino porque tu presencia es firme. No necesitas convencer, no necesitas reaccionar. Tu estabilidad habla primero. La presencia comunica liderazgo. Este capítulo culmina todo lo anterior. Conciencia, pausa, disciplina, límites, desapego, calma, poder. Todo conduce aquí. No a controlar a otros, sino a controlarte a ti. El autoliderazgo es libertad. Al avanzar, recuerda que la maestría no es un destino, es una práctica. Algunos días serán más fluidos que otros. El progreso no se mide por perfección, sino por recuperación, por la rapidez con que regresas a la alineación tras una interrupción emocional. La recuperación define la maestría. No estás llamado a eliminar la emoción, estás llamado a guiarla. Cuando lo haces, la vida deja de sentirse caótica, la dirección se vuelve clara, la confianza se vuelve estable, y el control deja de ser algo que persigues para convertirse en algo que encarnas. Lidérate y lo demás seguirá. Capítulo extra. Recuperar el control. Una elección a la vez. La maestría emocional no es una transformación espectacular. Es un regreso silencioso a ti mismo. A estas alturas, una verdad debería ser evidente. Nunca se trató de eliminar tus emociones. Se trataba de comprenderlas, regularlas y liderarlas. Cada capítulo de este audiolibro ha señalado el mismo fundamento. El control no nace de la fuerza, la supresión o la negación. Nace de la conciencia, de la pausa y de la respuesta disciplinada. Tus emociones seguirán emergiendo. Tu poder reside en lo que haces después. ¿Has visto cómo las emociones moldean la dirección silenciosamente cuando no se supervisan? Cómo las reacciones se convierten en hábitos, los hábitos en identidad y la identidad en la calidad de tu vida. No es psicología abstracta, es realidad vivida. Cada arrepentimiento que cargas, cada conflicto innecesario, cada oportunidad perdida, probablemente comenzó en un momento en que la emoción tomó el mando, en lugar de recibir guía. El control comienza antes de la acción. Aprendiste que la conciencia es el primer acto de poder. Ver la emoción con claridad debilita su agarre. Aprendiste que la pausa crea espacio para elegir, incluso bajo alta presión. Aprendiste que la ira, el miedo y la ansiedad no son enemigos, sino señales que exigen disciplina. Cuando las emociones se entrenan, se convierten en activos. Cuando se ignoran, se convierten en pasivos. La disciplina transforma la emoción en fortaleza.
También comprendiste que la calma no es pasividad, es estabilidad bajo exigencia. Permite claridad cuando otros entran en pánico. Crea autoridad sin agresividad. Las personas serenas generan confianza porque su carácter es predecible, aun cuando las circunstancias no lo son. La estabilidad construye influencia. Aprendiste a desapegarte de la validación para dejar de externalizar tu equilibrio emocional hacia reacciones que no controlas. La aprobación se volvió opcional en lugar de necesaria. Ese desapego restauró independencia interior y protegió tus límites. Cuando la validación pierde su dominio, la manipulación pierde su poder. La independencia restituye libertad emocional. La disciplina emocional diaria integró todo. Pequeñas prácticas repetidas entrenaron tu sistema nervioso para responder en lugar de reaccionar. Dejaste de esperar a la crisis para practicar el control. Lo construiste en silencio, en momentos ordinarios. Esa constancia generó confiabilidad interior, y la confiabilidad construye confianza. Viste cómo el control emocional se traduce en poder personal, no poder sobre otros, sino poder sobre la dirección. Decisiones claras, presencia estable, pensamiento a largo plazo, regulación emocional, se convirtieron en el cimiento del liderazgo, no en una actuación. El orden interior crea fuerza exterior. Y finalmente, entraste en el autoliderazgo. No perfección, no calma permanente, sino la disposición a regresar a la alineación una y otra vez. A liderarte cuando las emociones se elevan, a elegir valores sobre impulsos, a mantenerte firme cuando sería más fácil reaccionar. El liderazgo comienza dentro. Al concluir este audiolibro, el trabajo no termina. La maestría emocional es una práctica, no una meta final. Algunos días responderás con claridad, otros tropezarás. La maestría no se mide por no reaccionar jamás, sino por la rapidez con la que te recuperas, la honestidad con la que te observas y la constancia con la que regresas a la elección. La recuperación es la maestría en movimiento. Desde este punto, la invitación es simple. Cuando la emoción surja, haz una pausa. Cuando la presión aumente, regúlate. Cuando la validación tire de ti, desapégate. Cuando el miedo susurre, avanza deliberadamente. Cada uno de esos instantes es una oportunidad para recuperar el control. El control se construye decisión a decisión. Nadie verá este trabajo. No habrá aplausos por tu contención, ni reconocimiento por las discusiones que evites o las reacciones que frenes. Esa es la naturaleza de la autodisciplina. Es invisible, interna y profundamente poderosa. El verdadero poder es silencioso. Y mientras avanzas, recuerda esta verdad final. No luchas contra tus emociones, no las silencias, no las obedeces, las lideras. Y cuando lideras tus emociones, lideras tus decisiones. Cuando lideras tus decisiones, lideras tu vida. Eso es recuperar el control.